Hola, hola, esta es la clase número 3 de este curso de Emprende Digital. Y antes de continuar con los temas nuevos, me gustaría como retroalimentar un poquito de lo que estuvimos haciendo y lo que ustedes estuvieron contestando la clase anterior, que fue una clase más bien dedicada pues a mentalidad, a encontrar nuestro propósito o a pensar más sobre nuestro propósito, sobre nuestra misión, sobre lo que nos gusta hacer. Y pues sí, ya como de última venía por ahí esa preguntita de, bueno, y en todo esto, ¿cómo queda tu negocio, no? ¿En dónde entra tu negocio en todo esto que pues es la vida de cada quien, no? Eh, no sé cómo se sintieron, no sé si ya habían hecho, no sé si ya habían hecho algún ejercicio de este tipo antes. Elizabeth, ¿tú habías hecho algo así? No así como tan a profundidad ni nada. ¿Y cómo te sentiste? Confundida al principio, Sí. confundida, y después de ahí, pues, como que se aclaran las dudas que tenía sobre mí misma. Es cierto, sí, exacto, como que te da como cierta claridad, ¿no? Pero de principio, las primeras veces sí es complejo porque de repente te puede enfrentar a muchas cosas que puede ser que nunca habías pensado o que sí las hayas pensado y como que uno a veces le saca la vuelta, ¿no? ¿Y tú, Clarisa, cómo te sentiste? ¿Ya lo habías hecho antes este tipo de ejercicios? Sí, Sí, ya. ¿Y cómo te sentiste esta vez? muy claro. Muy clara, ajá. ¿Profundizaste más o realmente te mantuviste en lo que tú ya habías trabajado anteriormente? Excelente. Está bien, y está bien. Igual, o sea, a veces uno puede decir, bueno, pues es que yo el año pasado o hace 2 años o hace 3 años fue la última vez que hice un ejercicio así y mis respuestas cambiaron y también se vale. O sea, al final lo que pasa es que pues lo que vamos viviendo también van cambiando ciertas circunstancias, nos hacen ver las cosas diferentes, entonces está bien, pero si no cambian, pues también está padre, significa que ya, que cuando te lo preguntan como así, ¿no? A veces con los niños, les preguntas una vez y luego otra, a ver si te cambian la respuesta. Y si no cambia, pues es que realmente eso es lo que quieren, ¿no? Entonces, también con nosotros y se vale y lo importante más bien es estarlo haciendo constantemente. Y algo, algo importante sobre el ejercicio que ustedes hicieron fue que era para una claridad general. Sí, era propósito relacionado con su vida, sobre lo que ustedes, la idea que cada quien tiene sobre el éxito, que les decía, no tiene que ser igual. Hay gente que sí que sí considera exitosa a alguien que, pues no sé, que está tal vez en la televisión, ¿no? O una persona que en su página de negocios tiene 1 millón de likes, pero tal vez una persona que tiene sus 10,000 likes tiene muchas más ventas o ayuda a más personas o bueno, cada quien define el éxito de manera distinta, ¿no? Y tal vez el éxito para mí es ayudar a mi familia, es poderle dar educación a mis hijos, poder comprarle una casa a mis papás y darles calidad de vida. O sea, el éxito para cada quien puede ser diferentes cosas, se vale, se vale y lo importante es saber, ¿no? Pero también puede llegar a ser abrumador, sí, sobre todo si tal vez nunca lo habías hecho, puede llegar a ser abrumador la primera vez que lo haces, ¿no? Porque a veces uno se siente como bien pequeñito, dice uno, wow, o sea, es que sí puedo lograr muchas cosas, o bueno, me gustaría lograr, hola, me gustaría lograr muchas cosas, pero pues, ¿qué he logrado hasta ahora? Luego también nos juega esa, ¿no? La mente nos juega en contra como que, ay, ¿cómo voy a ser capaz de hacerlo? Es un propósito tan grande que en qué momento, cómo voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, para eso, antes de empezar, me gustaría que hicieran un ejercicio rápido. Incluso, les voy a entregar sus hojas de hoy. Ya saben que a quienes están aquí les entrego materiales. Si no están aquí, pues ya les toca descargarlos, ¿no? Si quieren por ahí en la parte de atrás de la primera hoja, lo pueden hacer.
Este ejercicio lo aprendí en un entrenamiento con Tony Robbins, que es, bueno, no sé si ubican a Tony Robbins, a mí, pues me encanta escucharlo. De hecho, la semana pasada, me parece, estuvo en México. Es un coach de desarrollo personal. Me atrevo a decir que es el número uno ahorita en el mundo y pues lo que nos dure vivo, ¿no? Entonces, y me gustó mucho, se me hizo una forma muy, muy clara de bajar todo eso que estuvimos trabajando la clase anterior, que puede ser el propósito, casi, casi así como el propósito de nuestra vida, pero cómo lo bajamos al día de hoy. Realmente cómo lo bajamos a lo que podemos empezar a hacer ahora. O no ahora, pero en los siguientes meses y semanas, ¿no? Lo primero es lo primero es que ustedes piensen en dos metas que les gustaría alcanzar en los próximos 6 meses. Ubiquémonos en el tiempo, ¿no? 6 meses es de aquí a enero o de aquí a marzo. Bueno, aquí a enero son 3 prácticamente ya, y de aquí a marzo. ¿Cuáles son esas 3 metas que estén orientadas, obviamente, a lo que respondieron el miércoles pasado? Pero 2 metas que a ustedes les gustaría alcanzar. Y no tiene que ser la grandeza, ¿no? O sea, 2 metas que de aquí a 6 meses ustedes creen que con un poco de esfuerzo podrían lograr. ¿Cuáles pudieran ser? Y estas pueden ser en el ámbito personal, de salud, de su negocio, de relación de pareja, de relación con sus hijos, con sus padres. 2 metas en su vida nada más. Sí, yo les recomiendo. Igual ya saben, esto si lo quieren retomar o lo quieren repetir, va a quedar grabado. La segunda pregunta que me gustaría que contestaran, de hecho les voy a ir escribiendo en el pizarrón. La segunda pregunta es la pregunta de la relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué estas 2 metas son importantes? ¿Qué cambiaría en tu vida si tú logras estas 2 metas o cuando logres estas 2 metas? La tercera pregunta tiene que ver con las creencias limitantes. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué no hemos trabajado o trabajado lo suficiente en estas metas hasta ahora? ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? ¿Qué los detenía en el pasado?
Para quienes están viendo el video, aquí veo un brillo. En la pregunta 3 dice, ¿por qué no lo habías hecho antes? ¿Ok? Es que en el video se ve brillo y no se va a ver el no. Es ¿por qué no lo habías hecho antes? La pregunta número 4 es, ¿qué podrías empezar o qué tendrías que cambiar a partir de hoy? Y aquí puede ser una lluvia de ideas, ¿eh? Pues tendría que hacer esto, 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 esto y esto y esto. ¿Sí? Tendría que trabajar más, tendría que educarme más en esto, tendría que ser más organizada, tendría que, bueno, ¿qué? Y aquí puede ser una lluvia de ideas. ¿Qué tendrías que cambiar en ti? Para que esto pasara. Y por último, la pregunta de la paz y la tranquilidad. ¿Qué 2 acciones pueden empezar mañana a hacer para trabajar en esas 2 metas? Pero acciones ya concisas. Y me voy a empezar a levantar más temprano. Voy a empezar a no sé, a no comer tanto en la calle, pensando que su meta tenga que ver tal vez con la salud, la alimentación o algo así, ¿no? Voy a empezar a publicar en la página de mi negocio todos los días. Depende de su meta, ¿qué 2 acciones o cuáles 2 acciones pueden empezar a trabajar o van a empezar a trabajar a partir de mañana? ¿Por qué les digo que es la pregunta de la paz y la tranquilidad? Porque muchas veces lo que nos agobia es saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Cuando no sabemos qué tenemos que hacer, pues bueno, vivimos ahí como en una ingenuidad, ¿sí? En la ignorancia. Pero lo peor que puede haber es saber lo que sí tienes que hacer y no hacerlo. Entonces, cuando empiezas a tomar acción, empiezas a sentirte más tranquilo porque dices, bueno, ya empecé. Lo más difícil ya lo hice, ¿no? Que es empezar, comenzar, dar el primer paso. Y al final, esos primeros pasos te van a dar un resultado. ¿Quién sabe si con eso va a ser suficiente para alcanzar la meta? Pero vas a saber, vas a tener un resultado positivo, negativo, regular, pero empezaste. Si no empiezas, no sabes, realmente no sabes si hubieras llegado, si no. Y como dicen, el tiempo igual pasa, el tiempo igual nos va a presentar oportunidades y si no las tomamos, pues alguien más las va a tomar, como dicen, ¿no? Las oportunidades no desaparecen, las toma alguien más. Entonces, tenemos que vivir la vida como si tenemos que aprender a tomar oportunidades como si nuestra vida dependiera de ello. Que sí es así, que sí depende de ello, ¿no? Entonces,
Esto lo pueden hacer. Entonces, de esta manera, se fijan cómo todo lo que estuvieron trabajando el día miércoles se baja a 2 acciones en las que pueden empezar a trabajar para llegar en 6 meses a esto, que esto en teoría tendría que estar conectado con lo que ustedes, con lo que ustedes interiorizaron, ¿no? En la última sesión de mentalidad. Y cuando ustedes dominen esto, pues le agregan otra acción y le agregan otra, lo mismo que con los hábitos, ¿no? Vamos dominando poco a poco acciones sencillas, hábitos sencillos pero repetidos, para poderlos volver parte de nuestra rutina, de nuestra dinámica, porque a veces queremos hacer muchas cosas y no terminamos por hacer ninguna. Entonces, pues ahí está. ¿Lo contestaron nada más escribieron las preguntas? ¿Lo fueron contestando? Excelente. Y pues ya saben, ¿no? Lo pueden retomar más adelante. Muy bien. Bueno, pues ahora con esto en mente, siempre con nuestro porqué en mente, vamos a seguir y ahora sí propiamente vamos a empezar con los temas más técnicos. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, allá, si tiene negocio, ¿ya decidiste si lo vas a hacer sobre un proyecto de negocio o no? ¿No tanto? Uno ficticio, ok, está bien. Ok, por ejemplo, les digo, por allá tenemos negocios, ¿no? Que ya están andando. Cuando iniciaron sus negocios, ¿quién les dijo que iba a hacer negocio? ¿Cómo supieron? ¿Cuál fue la corazonada? ¿O realmente fue una corazonada, nada más? No, una necesidad. Una necesidad. Ajá. Sí. ¿Y tú, Clarisa? Pues, a ver qué pasa. O sea, apareció la publicidad del proveedor. Dije, le voy a pedir 6 pares. Y en 3 días ya me han aplicado. Y yo dije, ay. Tal vez, sí. Ajá. Ok, está bien. Porque yo siempre he dicho, o sea, 9 de cada 10 emprendedores emprenden por necesidad, porque necesitamos a completar, porque necesitamos, o no a completar, necesitamos generar el ingreso. ¿Cuál a completar, no? ¿Cuál extra? Necesitamos el ingreso. Y pues eso nos lleva, como dices, a ver la oportunidad, tomarla y pues empezar a chambear, ¿no? Y en el camino averiguamos. Pero realmente, por ejemplo, ¿ustedes qué les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra viable? Posible, ¿ok? ¿Sí? ¿Se vale que busquen en Google? También se vale ahí en el teléfono. ¿Qué dice Google de la palabra viable? Ok, como de vía. Ajá, ok, creo que ahí no aplica. Que, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a un negocio, pues se refiere a que un negocio pueda ser realizado, a que pueda ser considerada una alternativa, que sea posible. ¿Sí? Y lo ideal sería que nosotros verificáramos si nuestra idea de negocio es viable, es posible, es una buena opción antes de empezar. Antes, ni siquiera empezando. Ajá. ¿Qué significa que sea rentable? Que te va a dejar ganancia. ¿Sí? Porque no es lo mismo que vaya a generar ingreso a que te vaya a dejar ganancia. Son 2 cosas distintas y ya lo aprenderemos mejor en finanzas. Pero, ¿cuándo sería el mejor momento? Pues antes de aventarme, antes de hacer la primera compra, antes de andarle diciendo a todo el mundo que voy a abrir, ¿sí? Pero, pues normalmente nos gana la urgencia, nos gana la motivación, nos gana
la energía, por compartir la emoción y nos aventamos así, como se dice, como gorda en tobogán, ¿no? Entonces, y con la bendición y vámonos, ¿no? Y no nos pasa ni una ni dos, o sea, yo creo que los que hemos emprendido diferentes proyectos y diferentes ideas, de verdad que parece que no aprendemos, ¿no? O sea, sí vamos como ganando más colmillo, pero de todas maneras, igual la emoción te llena y órale pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Debería ser al inicio. Si no, no con eso me quiero referir a que no vamos a hacer nada si no hacemos todos los análisis de viabilidad. Al final la necesidad, pues uno tiene que comer y las criaturas tienen que comer, ir a la escuela, vestir y calzar. Entonces, ni modo. Siempre, o sea, es mejor hecho que perfecto. Pero sí es muy importante que si ya empezamos, pues la responsabilidad es ir aprendiendo y tratar de ir mejorando, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pensar hipotéticamente que todavía no empezamos nuestro negocio. Entonces, ¿qué beneficios nos puede traer verificar si nuestro negocio, nuestro proyecto de negocio es viable? Ya lo decían ahorita, pues saber si va a ser rentable. Conocer la rentabilidad, o sea, las ganancias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saber conocer tu competencia también. Conocer a la competencia. ¿Sí? ¿Qué más? Y del otro lado de la competencia, ¿quiénes están? Los clientes. Conocer a quién le vas a vender. Conocer cuánto te va a costar. Y yo diría que uno de los puntos más importantes es saber qué va a requerir de ti. ¿Las tres ya tienen hijos? ¿Tú no? ¿Ustedes dos sí? Sí, aquí hay una. Y la otra anda por ahí también, ¿no? Y por ejemplo, yo tampoco tengo hijos, ¿no? Entonces yo todos los días hago un estudio de viabilidad de por qué no, por qué sí o por qué no. Y aquí está el resultado, ¿por qué no? ¿Qué va a requerir de mí? El negocio es casi como un hijo, sobre todo al principio. Así como los bebés, que dicen que los bebés humanos son los bebés más inútiles de toda la naturaleza, porque ustedes saben que un caballo camina a las 7 horas de nacido. ¿Y un bebé cuánto tarda para caminar? Deja un bebé ahí y no es autosuficiente de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, un negocio al principio, y sobre todo si somos primerizas, emprendiendo, no va a mantenerse solo. Nosotros le tenemos que estar alimentando, cuidando, protegiendo. ¿Sí? Entonces, es como un bebé. ¿Y qué va a requerir de ti? Acuérdense que al principio de un negocio o le metes dinero o le metes tiempo. Cuando tienes dinero, contratas gente. Puedes contratar gente que haga las cosas. Puedes contratar, ¿mande? Puedes contratar gente que te lleve la página. Puedes contratar gente que te atienda, no sé, si es cocina, pues que cocine. Que si es que en la boutique, pues que venda.
Incluso puedes llegar a contratar gente que haga las compras, que haga las entregas, pero cuando no tienes dinero, al principio, todo lo intercambias por tu tiempo y tú eres la persona que va a tener que hacer todo. Sí. Y sin sueldo, exactamente, ¿no? Por un tiempo, que esperemos, aquí aprenderemos a tratar que sea lo menos posible. Entonces, este punto es muy importante, porque lo damos por hecho, porque decimos, lo vemos así con amor, lo vemos con amor y decimos, es que es mi negocio, es mi proyecto y yo le voy a poner todas las ganas y eso, bueno, sí, te quiero ver 6 meses después, 8, 10, 12 meses. Las que empezamos en casa, yo 2 años después, yo decía, ya por favor, o sea, saquen esto de aquí, necesito mi espacio. O sea, sí, o sea, es difícil. Y al principio, pues uno no lo siente porque la emoción al máximo y la satisfacción y todo. Y claro, son momentos que uno tiene que disfrutar. Pero, así como con los bebés, primero, ay, qué bonitos y no sé qué. Y luego, cómo se ve una mujer que acaba de dar a luz hace 2 meses, así ya, toda la ojera, así toda chupada, o sea, con cansancio. Así. O sea, uno nos ve y dice, ¿tuviste bebé o acabas de abrir negocio? ¿Cuál de los dos, no? Entonces, ese punto es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son? Yo les voy a mostrar hoy, les voy a hablar 6 maneras en las que pudiéramos hacer ese estudio de viabilidad. Algunos más técnicos que otros. Pero si ustedes el día que lleguen a tener otra idea de negocio, si aplican 2, 3, 4, excelente. Si aplican una, pues ya de perdida. Pero sí es muy importante considerarlo y no irse como el borlas, ¿no? Ok, entonces, lo que tienen ahí ustedes son unos cuadritos donde ya vienen escritos los 6 tipos de análisis. Lo que quiero que vayan escribiendo en esos cuadritos son como las características de cada uno de esos tipos de análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque de tarea ya en su casa van a aplicar todos esos estilos de análisis, los van a aplicar a su proyecto de negocio o a su negocio. Porque, ojo, no porque ya tengamos meses, años con nuestro negocio, no significa que no podamos hacer este análisis. Los negocios también evolucionan y el mercado evoluciona. Y puede ser que un negocio que hace 10 años era viable porque cumplía con todo lo que vamos a ver ahorita, deje de serlo porque su mercado cambió, su cliente cambió. Entonces, no está de más estarlo haciendo cada vez, ¿no? Entonces, el número uno dice desarrollo del concepto. Lo primero que tenemos que saber, vamos a suponer que tuvimos un sueño, así, ¿no? Un sueño de nosotros, una idea de negocio y me vi vendiendo flautas, no sé, en la calle, se vale. Entonces, así vienen las ideas más extrañas, ¿eh? Pero, por ejemplo, tengo que pensar, ¿qué es? O sea, primero, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿de qué se va a tratar mi negocio? ¿Realmente qué vendo? ¿Es un producto? ¿Es un servicio? ¿Y qué producto o qué servicio es? Pero más allá de eso, porque realmente casi todo ha sido inventado ya, o sea, nada que nosotros iniciemos va a ser nuevo, pero sí puede ser diferente el servicio o lo que nosotros ofrezcamos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué va a ganar nuestro cliente con nosotros? ¿Sí? Entonces, en el desarrollo del concepto es, ¿qué vendemos? Número 1. ¿O qué vamos a vender? Y número 2, ¿qué va a ganar nuestro cliente? Y sobre todo, que otra empresa u otro negocio no se lo pueda dar. A eso se le llama diferenciador. ¿Cuál es el factor clave? Yo siempre les digo, a ver, yo te tengo a ti y te tengo otra persona que hace exactamente lo mismo. ¿Qué me vas a decir tú para que yo mis 200 pesos o mis 500 pesos te los dé a ti
¿Qué me vas a decir para convencerme? Ese es tu diferenciador. Y eso es el desarrollo del concepto. No significa que si ahorita de primera no se te ocurre algo diferente a tu competencia, ya, no, pues significa que ya no es viable mi negocio. No, porque en el camino, porque incluso es más, hemos ido a franquicias, que siendo franquicias no son iguales, que nos gusta ir más a uno que a otro por X o Y motivos. Entonces, no, ningún negocio es igual a otro. Y si el negocio es tuyo de ti, nació de ti, tú le imprimes algo que es diferente a los de los demás. Tal vez ahorita no lo ves, pero piensa en qué es lo que te dicen a ti. Siempre hay un porrista que tal vez te dijo, ándale, deberías de hacerlo, tú eres bien buena para. Y ahí está tu diferenciador. El número 2 es el estudio de mercado. El estudio de mercado, la forma más fácil de hacerlo es a través de encuestas. Y ahora con el internet más fácil. Les pones ahí a tus conocidos de Facebook, oye, y haces una encuesta en el Google Forms, hasta en el mismo Facebook, o haces un live y preguntas. Y dices, oye, déjame en los comentarios, ¿qué te parecería? ¿Te gustaría que trajera esto? ¿Te gustaría? ¿Se te haría interesante comprar esto? ¿Sí? A manera de encuesta. Antes, sí, tenías que hacer la hojita e ir y que te la llenaran y todo, ¿no? Ya, eso ya no pasa. Le mandas el link a tus conocidos, a tus no conocidos, pero que medio pueda funcionar. Les digo, las encuestas en Facebook, en redes sociales, funcionan súper bien. Hasta en las historias puedes poner opción A y opción B. ¿Te gustaría este o este? Y ya la gente le pone ahí, ¿no? Y ahí ahora sí que también es cuestión de usar la imaginación un poco. Pero piensen que un estudio de mercado en un despacho especializado te puede costar miles de pesos. Así que bueno, cuando uno lo ve así, dice, no, pues mejor uso el Facebook. O no, mejor sí pregunto ahí entre mis familiares. Ojo con las opiniones de los familiares. Casi siempre nuestra mamá siempre nos va a echar porras. Casi siempre, porque pues, hay sus casos, ¿no? Casi siempre nuestras hermanas, nuestros hermanos, la gente que nos quiere, miren, la gente que nos quiere puede tener opiniones bien contrarias. O nos apoya al 100% o nos baja la autoestima hasta el suelo. Y hay que ser cuidadosos con cualquiera de los dos. Pues si yo a la única persona a la que le pido opinión es a mi mamá, y mi mamá para todo me dice que soy la número 1, pues bueno, está bien, hay que creerle, ¿no? Pero bueno, hay que preguntarle a más gente. Gente que sea más objetiva, que no nos vea tanto con ojos de amor. Pero también, cuando nos dicen cosas súper negativas, no hay que quedarnos tampoco con eso. ¿Sí? Tampoco hay que quedarnos tal cual, así 100%, que, ay, no, pues ya me dijeron que yo ni soy buena para eso, yo no, ¿cómo va a pegar algo que yo ponga? Yo ni estudié, yo ni esto, si no le ha pegado a fulanito, ¿cómo me va a pegar a mí? Porque a uno le dicen una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Negativas, de la gente que a veces uno está esperando que le diga cosas positivas. Y ahora sí que hay que tomarlo de quien viene. Lo que sí es un hecho es que la gente que está más cercana a nosotros es posiblemente la gente que más nos quiere. La gente que más nos quiere lo que trata es cuidarnos, de protegernos, de que fracasemos, del sufrimiento. Entonces a veces pueden ser muy duros. Y además, la gente siempre te va a dar su opinión desde como ellos lo piensan. Si yo les pregunto a ustedes, si yo puedo volar, ¿qué van a decir ustedes?
Pues que la verdad, van a decir que no puedo. Si yo le digo, ¿saben qué, muchachas? Estoy pensando subirme al techo y aventarme. Me van a decir, no, Karina, pues, no. Bueno, todavía tengo una posibilidad, ¿no? De caer bien, pero no, pues un segundo piso, porque yo vi que no sé qué. Me van a decir, no, Karina, no. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden volar. ¿Sí? Pero si ustedes pudieran volar, ustedes me dirían, pues va, igual y sí. ¿Dónde? Cálale, cálale. Sí, ¿no? Pero ya con la experiencia que ustedes tienen al menos hay una manera de hacerlo. Entonces, cuando a la gente le decimos, yo quiero poner un negocio y hablamos de la visión, ¿se acuerdan de que cuando tú le compartes tu visión a alguien y que te dice, no, estás loca? Es porque ellos no se creen capaces de lograrlo. Por ejemplo, me ha pasado mucho aquí, no sé si usted sea el caso, que me ha pasado, que otros alumnos, otros años me dicen, es que mi familia me decía que para qué iba a la escuela, que ni iba a aprender nada, que era pérdida de tiempo. Y un año después, año y medio, los que luego se aventaron 2 años, con mejores trabajos, entrando a la universidad, descubriendo que tenían habilidades que no sabían. Pero lo que pasa es que la otra gente no tenía, o sea, no se sentían capaces de lograrlo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las opiniones de la familia. Vayan un poco más allá, vayan también con amistades o con familiares un poco más lejanos, con conocidos, y pregúntenle, oye, les digo, el Facebook, todos somos bien chismosos y a todos nos gusta opinar. Entonces, ay, ¿a ti qué te gustaría más? Esto. Ahí va uno a ponerle, ¿no? Entonces, aprovechen eso, es gratis y les puede dar una idea, ¿sí? El número 3 es la estrategia del mercado. Y ahí es donde era donde se menciona el cliente. ¿Quién es nuestro cliente? De hecho, yo diría que primero analizáramos a nuestro cliente y después le hiciéramos la encuesta. Porque qué tal que le hacemos la encuesta a mucha gente que realmente no va a ser nuestro cliente. Imagínate tú, Clarisa, que vendes calzado para dama y tú haces la encuesta a puros hombres. Digo, todo sirve, toda la información es buena, pero tal vez no es. Tal vez a ti te compra un hombre por 9 mujeres. Entonces, yo diría que primero va a entender, conocer a nuestro cliente. ¿Quién va a ser ese cliente ideal para nosotros? ¿Son mujeres, son hombres, entre qué edades? ¿Son maestros, son personas que trabajan en la oficina? Si mi negocio es una carretita de tacos, pues ok, la gente que está ahí alrededor, si es algo que la gente va a tener que llegar a comprar directamente ahí, significa que tal vez mi cliente ideal es gente que está muy cercana a ese espacio, a ese lugar. Entonces, primero hago en la estrategia de mercado, analizo a mi cliente y luego le aplico las encuestas, ¿no? El estudio de mercado. Y otra cosa muy importante, y para esto un concepto, mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde están los clientes, no? O los clientes. El mercado es el punto intermedio entre oferta del vendedor y la demanda del cliente o del comprador. Lo que está en medio es el mercado. Literalmente cuando decimos voy a ir al mercado, porque ahí están los productos. Ahí es donde el vendedor me puso sus productos y es donde yo estoy yendo a adquirirlos. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, sobre todo cuando vamos empezando, pensamos en mercados pequeños. Sin embargo, a veces cuando pensamos en mercados muy pequeñitos,
pues las opciones son más limitadas. Una sugerencia es pensar en mercados más grandes. No porque lo vayas a hacer mañana, ni en un mes. Porque en vez de estar pensando que voy a tener mi carretita de tacos, ¿por qué no estoy pensando cuál sería el siguiente paso? Pues mi local establecido. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues tal vez tener varios locales establecidos donde vendan mis taquitos, ¿no? Con mi receta, porque ya no voy a ser yo la que los haga. ¿Y por qué? ¿Qué sería después el siguiente paso? Pues estar en diferentes ciudades. Y en la medida en la que nosotros desde un inicio pensemos, ¿se acuerdan de una de las preguntas que venía en los ejercicios del miércoles? ¿Qué es lo más lejos que tú crees que puedes llegar? ¿Sí? Entonces, mientras más amplíes esa idea, más posibilidades vas a tener, porque te va a llevar a tener que pensar más en grande. E insisto, no significa que ya tengas que estar vendiendo en todo Baja California dentro de un mes, pero está en tu cabeza, ¿sí? Y tal vez te dio opciones que no hubieras visto si tú pensabas nada más en tu carretita de tacos, ¿sí? Es como la construcción de las casas, ¿sí? Uno a veces compra una casita ahí de Infonavit y está así chiquita, no es una cajita de zapatos. Y uno piensa en hacerle tal vez alguna remodelación, o a veces incluso no, nada más tenemos el terreno y voy a construir. Lo ideal es pensar en el largo plazo qué es lo que quieres hacer con ese predio o con esa construcción. Tú quieres que tenga 2 pisos, tú quieres que tenga tantos cuartos, tú quieres que sea tanto para atrás, tanto para enfrente, en el largo plazo. Porque nada te sirve hacer un cuadrito así, que no está preparado tal vez para el segundo piso que vas a querer dentro de 5 años o dentro de 10 años. Y un arquitecto va a decir, uy, no, pues es que como no lo preparaste, te va a salir más caro o casi vas a tener que tumbar todo para poderle poner lo que querías, ¿no? Bueno, lo que quieres. Entonces, pensar desde el principio en opciones más grandes para que tengas más ideas, ¿sí? Ahora sí que tú forzarte a salir de la caja. Y ahí estamos hablando todavía de los clientes, pero aplica para muchas otras cosas. En la siguiente hoja, un punto importante, no definitorio, pero importante. ¿Qué experiencia tienen para dirigir el proyecto o para afrontar el proyecto? Les digo, es importante, pero no es definitivo. Si no tienen ninguna experiencia, no pasa nada. Se puede adquirir o se puede pagar. Puedes contratar a gente, ¿sí? Aquí lo importante son las ideas, pero realmente hay que ser bien sinceros y bien honestos. ¿Qué experiencia tienes? ¿Has tenido trabajos similares a este? ¿Has tenido antes experiencias de negocios similares a este? O si no similares, pero ¿has tenido negocios? ¿Cómo te ha ido? Y no es para que uno se deprima, ¿no? Pero es parte importante. ¿Tienes los conocimientos técnicos? Si vas a tener una pastelería, ¿tú sabes hacer pasteles? Sí, ¿qué experiencia has tenido en relación? ¿Tienes la experiencia suficiente para liderar este proyecto? Y luego el número 5, que es también de los claves, ¿no? Hablábamos de la rentabilidad. El análisis número 5 tiene que ver con los números. Nosotros no ponemos negocios, bueno, sí ponemos negocios para ayudar al mundo, sí es cierto, pero también para generar ganancias. Si nosotros no queremos generar ganancias, entonces podemos poner una asociación, podemos poner alguna cosa comunitaria o algo así. Pero si es un negocio, y no está mal decirlo, es para ganar dinero, ¿sí? Y acuérdense, o sea, nunca hay que sentirnos culpables por eso, porque la persona que tiene que estar mejor en tu negocio tienes que ser tú. Porque si no, vas a terminar buscando una opción alternativa o cerrando tu negocio en el peor de los casos, ¿no? Entonces,
El análisis financiero. Y el análisis financiero tiene que ver, les voy a anotar aquí algunos conceptos. Capital financiero. ¿Cuánto dinero vas a necesitar para arrancar? ¿Sí? Proyección de ingresos. ¿Cuánto esperas vender? Por lo menos en el primer año. ¿Cuánto dinero esperas vender? No ganar, vender en el primer año. Y por último, ¿cómo calculas tu ganancia? O sea, ¿cuánto vas a ganar? Ahí sí. Y la ganancia es ingresos menos, le vamos a poner aquí, no me voy a meter en cosas muy técnicas, menos costos. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto gastaste? Eso es lo que ganaste. ¿Y por qué es importante? Y por qué es diferente. Porque una cosa es lo que vendes y otra cosa es cuánto te queda para ti. Hay empresas que venden mucho, pero nada más ven el dinero pasar así. Enfrente, por enfrente. Entra y sale, entra y sale. Sí, ¿no? Sí, nos pasa. Y se nos ven todos. Los Kleenex, así, saquen los Kleenex. ¿Sí? Y el problema es que si nosotras, porque a veces uno dice, bueno, pues de perdida es que yo tengo un sueldo y mi sueldo está en los costos. Pero cuando emprendemos, pues, somos los últimos a los que nos pagamos. ¿Sí? Pero bueno, tú puedes vender muchísimo y está bien, porque eso le va a dar flujo a tu negocio. Pero después de vender, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Porque con estos números, si tú sabes cuánto necesitas para arrancar, tú sabes cuántos ingresos vas a tener en el primer año, tú sabes cuánta ganancia te deja cada producto que tú vendes, cada taquito que tú vendes en 20 pesos, te deja 2 pesos. Ok, bueno, 2 pesos son de ganancia. ¿Cuántos taquitos necesitas? Así que ¿cuántos taquitos necesito vender para lograr X cantidad? Y tú con estos datos, que esto más formalmente también se convierte en un plan de negocios, tú puedes llegar con alguien y decirle, mira, aquí está mi proyecto. Yo espero tener una carreta de tacos que dentro de 6 meses ya va a ser un local y dentro de 2 años voy a tener 3 locales para empezar. Yo, para arrancar, necesito este dinero. Yo creo que tú me lo puedes dar. Y te van a preguntar, ¿y cómo me lo vas a regresar? Ah, pues fíjate que por cada taquito que yo vendo, le gano 2 pesos. Estoy exagerando, ¿no? Le gano 2 pesos. Entonces, con esos 2 pesos, yo calculo que voy a tener tantas ventas, tantos taquitos al día, a la semana, al mes, y a tanto tiempo te puedo estar regresando tu dinero. Para eso sirve tener esto. O ya de perdida, ¿no? Si no se lo vamos a ir a pedir a alguien, pues si nosotros vamos a invertir o si se lo vamos a pedir a algún familiar, o si, les digo, si es de nosotros, pues a ver en cuánto tiempo va a regresar y no meterlo y ahí esperar a que mágicamente vuelva a aparecer, porque no va a pasar. No va a pasar. Incluso financieramente es complicado al principio, si no lo hacemos conscientemente, separar. Porque lo juntamos todo. Lo juntamos todo y nada más estamos sacando para todos lados, ¿no? Entonces, esto es lo más importante que tenemos que considerar en el análisis financiero. Y el último, que uno nunca debe estar predispuesto para lo peor, pero tiene que estar preparado, ¿sí? Hacemos las cosas esperando lo mejor, pero tenemos que estar preparados también para que pueda pasar en un momento dado lo peor. ¿Qué significa? Esto es, vamos a suponer que si todo nos sale bien, pero ¿qué pasaría si nos sale mal? ¿Qué situaciones pueden llegar a pasar? ¿Qué tal
O sea, ¿cuántos serían unos ingresos bajos? ¿Qué tal que sigue habiendo inflación y los precios siguen subiendo? ¿Qué tal que si yo le vendí oficinas, cosas que pasó, por ejemplo, en el centro de gobierno después del terremoto? Como los edificios eran muy viejos, sacaron a la gente y los pusieron a otros lados. Los negocios que estaban ahí alrededor, pues se quedaron sin clientes. Entonces, ¿qué tal que te pasa algo así? Independientemente de que sea tu negocio, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones negativas pueden llegar a pasar y qué necesitarías, hablando financieramente, para afrontarlo? ¿Sí? Algo así. Y encontrar el punto de equilibrio. ¿Saben qué es el punto de equilibrio? O en inglés, breakpoint. ¿Qué es? ¿Qué es? Donde ya recuperaste tu inversión, Uh-huh. De hecho, el punto de equilibrio es donde ni pierdes ni ganas. Una cosa más que vendas y te empieza a generar inversión. Entonces, tú necesitas saber siempre, siempre, siempre cuántos taquitos tienes que vender para salir tablas. Y no porque quieras salir tablas. Si tú sacas que con 50 taquitos sales tablas en un día, no vas a vender 50, pero sabes que mínimo tienes que vender 50. Tal vez te vas a poner la meta de 70 o de 80 o de 90. Pero si tú un día y 2 días y 3 días y 2 semanas y 4 semanas estás vendiendo 40 o 45, es más, 49 por un taquito, estás perdiendo y no estás ganando, que para eso son los negocios. Entonces, necesitas conocer tu punto de equilibrio. Nada más que punto de equilibrio es una cuestión que sale de los costos y de la venta. Ok. ¿Dudas hasta aquí con esos 6 tipos de análisis? ¿Pregunten alguna? Porque la tarea, y así como las otras les dije que no eran para que me las enseñaran, estas tareas, las que aparecen aquí como en sus hojas, que aparecen así como en cuadritos, estas van a ser tareas que en el Classroom les van a aparecer por separado. Significa que estas las tienen que mandar por Classroom. ¿Ok? Las que están aquí en cuadrito. Las de cuadrito, por eso les puse tarea en Classroom. Todos los demás son ejercicios, está bien, váyanlos llenando. Pero estas que están aquí en cuadrito, que dice, que están como sombreadas, que dice tarea en Classroom, estas sí son para enviarse por Classroom. ¿Sí? Les van a aparecer, así como, no sé si han dado una vuelta por el Classroom estos días, les aparece el video, les aparece el material, entonces luego les va a aparecer tarea. Y esa sí es para llenarla ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer de tarea en cuanto a esto? Van a aplicar estos análisis a sus negocios o a sus ideas de negocio. ¿Sí? Lo más, lo más asertivamente que se pueda, ¿no? Tampoco digo que se van a poner, sobre todo si ya tienen un negocio, no digo que se van a poner a hacer así como que el superanálisis financiero, ojalá que sí, ojalá que tuvieran los datos, pero si no, digo, no hay problema. Y otra cosa, ¿qué pasa si 1, 2, 3, 4 análisis de los que están ahí no son positivos? Nos damos cuenta que tal vez no nos arrojan resultados tan positivos. Los análisis lo único que hacen es ayudarnos a ver concretamente la realidad, ¿no? Ya de ahí lo que nosotros hagamos con la información, pues ya, eso ya depende de cada quien. Porque como les decía, nada de esto, ninguna de estas cosas es definitiva. El problema es que cuando emprendemos nos aventamos sin considerar a veces ninguna. O no sabe, si acaso tenemos el primero, sé que voy a vender y sé por qué soy bien buena para venderlo. Y ya.
¿sí? Pero no hemos estudiado nuestro mercado. Imagínense que aquí en Mexicali hubiera una tienda con ropa para esquiar. O sea, como... Y van a decir, pues es que no hay competencia. Pues claro que no, claro que no va a haber, ¿sí? La falta de competencia o el exceso de competencia, o sea, no tiene que ser totalmente bueno o totalmente malo. Hay gente que dice, uy, no, de eso ya hay muchísimo. Y está bien. De hecho, yo desde mi punto de vista, yo me preocupo más cuando no hay competencia. Es como, a ver, ¿por qué no hay? Porque realmente no hay mercado, no hay clientes para eso aquí. ¿O por qué? O es demasiado específico el nicho del negocio al que va dirigido, a los clientes a los que va dirigido. Eso también puede ser. Y cuando hay negocios de nicho, se le llaman, también se vale. ¿Cuánto ha crecido ahora la comida vegana, gluten free, libre de crueldad y lo que ustedes quieran, ¿no? Que ya ni siquiera podemos decir que sea de un nicho específico, porque ya hay mucha gente que la consume así. Pero cuando recién empezó, uy, no, pues ¿quién va a ir a ese restaurante? ¿Quién va a ir? Y ahora, al contrario, o sea, son de los que están proliferando más porque está habiendo más clientes. Entonces, bueno, el que no haya competencia no es definitorio para que no sea negocio, pero pudiera ser un factor a revisar, al mismo tiempo que el que haya demasiada competencia. Ahí está el negocio de la ropa. O sea, en Mexicali tenemos una calle que está llena de boutiques. Yo vivo a un lado, gracias a Dios, vivo a un lado de la calle que tiene más taquerías en Mexicali. Y aún así tengo mis favoritos, pues. Y de seguro, o sea, si pones otro negocio de tacos, no significa que porque ya hay 20 no vaya a ir gente a la tuya, pero es qué les ofreces. ¿Sí? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lo recibes? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué les regalas? ¿Se acuerdan esta taquería? Ay, se me fue el nombre. Había uno en Independencia, otro en Aviación y otro en Anáhuac. De perdida, el tasajo. Ah, sí, el directorio, ¿no? Así. Sí. Y te daban un aguacate chiquito. Entonces, o sea, ya ni me acuerdo si te daban el guacamole o no, pero te daban medio aguacate. Entonces era bien curioso. Era bien curioso. Digo, a mí me gusta más el guacamole, ¿no? Pero era muy curioso que te daban el aguacatito, ¿no? Entonces, bueno, cada quien ahora sí que hace esa pequeña cosita distinta, ¿no? Ajá, también. Exacto. Sí. De hecho, justo hoy fui a comer, riquísimo, por cierto, y los que no vengan no van a escuchar esta parte de la historia. Sí. Regresamos al video. Ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿Sobre los análisis? ¿Sobre los análisis de viabilidad? No. Ok. Vamos a empezar a hablar de administración, que de hecho desde esto de la viabilidad ya es parte de la administración. Pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que la administración es una ciencia? Sí, tiene su ABC, para que funcione. Exacto, eso, justo. Creo que nunca había visto el concepto de ciencia con esa facilidad. Para que algo sea una ciencia, significa pues que se le aplicó el método científico. Y en la primaria nos enseñaron que el método científico venía de hacer una hipótesis, la observación, la experimentación, la observación, comprobar la hipótesis, si era verdad o no, o sea, se comprobaba o no se comprobaba la hipótesis, y que lo importante aquí es que para hacer ciencia es que si tú vuelves a repetirlo una y otra vez, siempre te debe de dar el mismo resultado. Entonces, sí, efectivamente, hay un ABC que ya está dado, ya está dado. Tanto así que la administración, pues no nada más se aplica a los negocios, se aplica a la vida diaria. Para ustedes, por ejemplo, ¿qué es administración?
llevar un control en el caso del negocio, pues de tus ventas, de tus clientes, de tus costos. Ok, controles. Vamos a ir anotando aquí. Bueno, sería que registro sería. Ajá. De hecho, sí te lo voy a dar como controles. Porque de hecho el control es una de las 4 fases del proceso administrativo. Es la última, de hecho. Ya que hiciste todo, tienes controles para evaluar si cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer, lo que se planeó, lo que por lo que ejecutaste X o Y cosa. ¿Qué otra cosa entienden por administración? Y todo lo que es medible puede ser mejorable. Ok, medición. Sigue siendo control. Ajá. Mejora. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, Elizabeth, dime una. Cuando uno administra el tiempo, Administración del tiempo, ok. ¿Y qué es lo que hacemos cuando administramos el tiempo? pues yo en lo personal, según yo, voy acomodando las cosas dependiendo de la prioridad. ¿Ordenas? ¿Priorizas? ¿Sí? Clarisa, ¿para ti qué es administración? ¿O en qué consiste? ¿O qué hace? El separar los costos de las ganancias, de tener una administración cuadrada, eso es. Ok, ajá. Como sería, por ejemplo, acá, control de costos y utilidad, ok. Ahí van a escribir, tienen un cuadrito donde dice qué entiendes por administración en sus palabras. ¿Sí? En el material, aquí está, ¿eh? Todo esto es correcto. Estas digamos que son acciones que lleva a cabo o que ejecuta la administración. Es correcto. Pero vamos a hablar de el concepto, ay, no tenía que borrar arriba. Y tienen un cuadrito abajo que tiene 3 columnas. La administración es la ciencia que, número 1, optimiza los recursos para un fin. Optimiza. Esto con los años es el concepto más cortito que yo he podido armar. De aquí podemos desarrollar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, ¿qué significa optimizar? Ya sacó Clarice el teléfono, qué bueno. Espero que sea eso y no es que vamos a contestar un WhatsApp o algo así. Yo les digo a mis alumnos, usen el teléfono, o sea, de verdad, digo, ya estamos grandes, ¿no? Mientras lo usen para algo
Si tienen la biblioteca más grande del mundo ahí en la mano, hay que usarlo. Dice conseguir que los lleguen a la situación óptima o los mejores resultados de los hijos. Mejores resultados. El mayor provecho. Mejor funcionamiento. ¿Sí? ¿Qué es optimizar? Obtener el mejor resultado. Sacar el mayor provecho. Lograr el mejor funcionamiento. En otras palabras, exprimir los recursos. Y ahora, ¿qué recursos? Ser nuestros, con nuestros tiempos también. Ok, cuando hablamos del tiempo de la gente, estamos hablando de recursos humanos. Porque no es que usemos el tiempo, usamos sus habilidades. Recursos humanos, recursos financieros, o sea, el dinero. Recursos materiales, o sea, las cosas. Sí, de hecho hay toda una teoría de que, pues de hecho por eso ya no se le llaman recursos humanos. No sé si han visto que de recursos, capital humano, y ahora lo más nuevo es talento humano. Talento humano. Sí, porque decir recurso humano era como bajarle el nivel a todo lo demás. A poner a las personas al mismo nivel que las cosas o que el dinero. Sí lo entiendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, la administración es sacar el mayor provecho de los recursos humanos, financieros, materiales para un fin. O sea, ¿para qué? ¿A qué nos referimos para un fin? Es que eso está muy claro, ¿no? Yo creo. Para lograr las metas. Para alcanzar los objetivos. Para lograr la visión de un negocio o la nuestra. Ok, lo que pasa es que así es como englobamos. Si la meta es generar ingresos, eso es. Si la meta es ayudar a X cantidad de personas en X cosa, eso es. Si la meta es pintar la escuela, eso es. La meta, el fin, el objetivo, es el que uno se plantee. Es el que la organización se plantee. La administración funciona tanto para organizaciones como para personas. O sea, en lo individual. Por ejemplo, ¿cómo usan la administración en su vida diaria? Ya decía Elizabeth, la administración del tiempo, ¿no? Ordena, prioriza las cosas que tiene que hacer. Y ya teniendo en cuenta esto, pues ¿para qué hacemos la administración del tiempo?
Pues para alcanzar a hacer todas las actividades que de acuerdo a mi priorización van a ser las importantes y con las que tengo que cumplir. ¿Sí? Si yo les digo la administración de una casa, basándonos en esto, ¿cómo funcionaría? Hacer el plan de las comidas de la semana. Por ejemplo. Ajá. ¿Y qué más? Por ejemplo, saber que si son varios miembros, saber que se va a dar Europa, por ejemplo, para cruzar la Ujú. Y si son varios miembros, ¿qué va a hacer cada quien? ¿Sí? ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Cuánto nos va a costar? Tal vez hay que ir al mandado para la comida. Tal vez hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios, hay que pagar el internet, hay que pagar el cable. Y los materiales, ¿qué cosas tienes y a los cuales les puedes sacar ese provecho? ¿O qué cosas necesitas? ¿Sí? Y en un negocio, ¿cuáles son los recursos humanos? En un negocio, ¿cuáles son los recursos humanos? El personal. Tú, ajá, tú como dueño, aquí lo voy a poner en chiquito. Pues sí, el personal. Pero también pudiera ser tus proveedores. Tal vez tienes proveedores de servicio y que puedes optimizar. O sea, ya les pagas, ¿qué tanto los puedes aprovechar? ¿Cuáles son los recursos financieros? Estos yo diría que se separan en dos. Propios y externos. Bueno, no, financiamiento. Bueno, sí. ¿Sí? El dinero que tú pusiste, el dinero que pusieron tus socios, el dinero que pediste prestado. Los propios también son el de tus ventas. Tus ventas genera dinero que es del negocio, no es tuyo, es del negocio. Y recursos materiales, Mercancía. el inventario, ajá, le vamos a poner mercancía. O materia prima, porque para los que transforman no tienen mercancía. La mercancía es lo que compras para vender. Y la materia prima es la que compras, le haces algo y luego lo vendes. ¿Sí? Puedes tener uno o los dos. Uno u otro o los dos. Pero también equipo, maquinaria, vehículos, incluso hasta... Porque pues, el teléfono, el internet es parte de los materiales. Pues sí, ajá. Que usas, exacto, herramientas. ¿Sí? Entonces, el trabajo de un administrador o de ustedes como administradores de su negocio es crear las estrategias para tener el mejor resultado, sacando el mayor provecho de todo esto de aquí, de los recursos, del dinero, de la gente, de las cosas, para lograr las metas del negocio o para encaminarse hacia la visión del negocio. ¿Sí? ¿Se fijan cómo es bien amplio esto? Es bien amplio y no tiene nada más. Ahí es donde a veces la gente, lo que les digo cuando digo, es que aprendemos administración y la gente se va a la contabilidad, a los números. Ajá. Y no, al contrario, el trabajo del administrador es estar generando ideas. No le hago así porque se vuelvan locos, sino, exacto. Si tengo esto y tengo esto, ¿cómo le hago y cómo lo muevo para, como les decía, exprimir? Eso es lo que significa optimizar, sacar el mayor provecho. Si tengo un restaurante de desayunos
y pago la renta, pues la renta no me la cobran nada más para abrir por la mañana, me la cobran todo el día. ¿Qué tal? ¿Por qué no pensar que también puedo hacer un poco más hacia el brunch? O sea, tal vez no todo el día, pero tal vez sí una comida temprana, y le estoy sacando más, le estoy sacando un provecho mayor a el establecimiento. ¿Sí? ¿Qué tal que tengo mis proveedores, hablando de las personas, tengo proveedores que me podrían traer a domicilio y me evita a mí una vuelta y me evita mi tiempo, mandar a alguien, mandar al mensajero, pero siempre y cuando haga mi pedido 24 horas antes? ¿Qué tendría que pasar? Pero si realmente esto me va a dar, pues qué tal que nada más tengo un mensajero nada más para estar haciendo eso. Entonces, si yo me organizo mejor, puedo sacarle ese provecho a algo que me está brindando mi proveedor, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente hace un administrador. Realmente no digo como si fuera eso nada más. Es bien amplio, pero es bien interesante también. Planifica. Dice, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? O más bien, ¿a qué queremos llegar? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a involucrarse? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cuándo se va a hacer? ¿En cuántas etapas? ¿En cuántos días? ¿Quién entra primero? ¿Quién después? Exacto. A veces no todos tienen que entrar al mismo momento. A veces necesitas, por ejemplo, si estás levantando un local, una sucursal o algo así, sabes que pues no puedes poner tal vez el piso al mismo tiempo que estás pintando. O sabes que pues primero tienen que estar las paredes antes de meter el mobiliario. No, ni siquiera sirve tener todo junto. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que también planifica el administrador. Organiza los recursos, ejecuta, se encarga de ejecutar y al final se encarga de llevar estrategias de control, que es la manera en la que mides, evalúas. ¿Funcionó todo lo que hicimos? ¿Funcionó? ¿Qué tanto se logró? Oye, Karina, y por ejemplo, bueno, yo me digo en mi caso, a veces las temporadas o los factores externos también tenemos que tomarlos en cuenta. Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso, no es lo mismo un agosto, un julio, agosto que entra a la escuela, pues a un 10 de mayo, por ejemplo, Sí. o diciembre, ¿no? Entonces, Sí, claro. Eso tiene que hasta eso tiene que aprender uno, ¿no? Cuando es tu tiempo. De hecho, eso, por ejemplo, yo lo pondría como un 3A o un 4, que es de acuerdo a las situaciones que se presenten. Porque sí, o sea, tú puedes hacer una planeación preciosa, magnífica, ¿no? Donde consideres todo, excepto la situación de la temporada, ¿no? De algo tan básico como es eso. Y aquí localmente es duro. Los veranos son muy duros, porque de entrada se suben los costos de energía eléctrica, la cuestión de, como dices, del regreso a la escuela. Entonces, bueno, salvo que tú seas una papelería, que tal vez va a ser un momento fuerte para ti, pero si no, pues actúa al contrario. Y el administrador tiene que estar consciente de todas esas situaciones, ¿no? Entonces, segunda tarea del día de hoy, lo tienen por aquí abajo, también, otro cuadrito. Escribe tu propio concepto de administración. Considerando esto, les va a aparecer en Classroom esta tarea específica y ahí la van a llenar. Como ustedes se les haya quedado grabado. Nada más lo importante es que incluya estos 3 puntos. Tan largo, tan cortita como quieran. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Nos quedan 10 minutos, 10, 15 minutos. Y el siguiente tema me encanta, de verdad, porque siento que es muy práctico. Resulta que ya ven que les decía que la administración es una ciencia. Eso es porque, aunque ustedes no lo crean, hubo científicos, y no científicos de laboratorio, científicos, por ejemplo, pues administradores, ingenieros,
En ese tiempo pues no eran tal cual administradores de carrera, pero hubo muchas personas dedicadas pues a la ciencia de la administración, ¿no? Les voy a poner aquí una lista nada más para que no digan que nunca se los mencioné. El padre de la administración científica se llama se llamaba Taylor. Y así a grandes rasgos les platico que todo esto, todo el movimiento científico de la administración fue a finales de los 1800, porque cuando sale la máquina de vapor, que es como en 1860, 70, algo así, 800, 1800, la industria detona. Antes las cosas pues las tenían que hacer las personas. Las personas tenían que llevar los materiales de aquí a allá, las personas eran las que tenían que hacer, cortar, o sea, todo lo que se les ocurra lo hacía la persona con sus manos. Entonces, cuando nace la máquina de vapor, pues empiezan a generar mucha maquinaria que trabajaba sola. Entonces, pues imagínense, empezó una empresa, la industria que podía hacer 100 en un día con la mano de obra humana, pues de repente empezó a poder hacer 1000 en un día. Aquí, por ejemplo, pues conocemos el ejemplo de las maquiladoras, pues ahora imagínense en aquellos tiempos. Hola, maestra. Pero maestra, no la oigo tan... Entonces, se hace necesario, pues que alguien, o sea, imagínense que de estar trabajando despacito, de repente se puede trabajar 10 veces más rápido por las máquinas. Entonces, pues toda la industria y todos los negocios que se dedicaban a eso, pues empezaron así a crecer, a desbordarse en cuanto a las operaciones. Entonces, pues empieza a ser necesario controles, registros, etc. Y esta persona era tan clavada en el trabajo humano y en esta parte de eficientar los procesos, que imagínense que les medía el tiempo a los trabajadores de que tomaban un ladrillo y lo llevaban acá, y les tomaba el tiempo, y lo cuánto tardaban en regresar, y luego otra vez, así, tiene como su obra maestra, es el estudio de tiempos y movimientos. Pero también habla de que antes los agarraban en bola a todos y a todos los ponían a hacer lo mismo. Y pues la gente no es buena para todo, ¿sí? Entonces él habla de que hay que conocer también para qué es buena cada persona. Si una persona es bien debilucha, pues no lo vas a poner a estar cargando cosas. Tal vez lo vas a poner, no sé, a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en cambio, los más fuertes sí. Entonces, cosas de esa naturaleza que a pura observación fue sacando. Entonces, él empieza este movimiento y después de él vienen varios, que por ejemplo, uno es Henry Fayol, que es del que vamos a platicar. También está Henry Ford. ¿A qué le suena? A carros. Pues sí, eres de la Ford, literalmente. Era el dueño de la fábrica Ford, de la primera. No, hombre, ¿cuál motor? Si era de caballos. Pero, ¿cuál fue la aportación, de hecho, de Henry Ford? Fue la banda, se me fue el nombre, la banda movilizadora de los productos. Sí, o sea, ¿qué es lo que hacía? La producción en serie. Entonces, eso le permitió, no es lo mismo que tú tengas a una persona que está, ahora sí que, y esto se mantiene hasta nuestros días, ¿no? La industria maquiladora. ¿Qué hacen las personas que están en operativos en la maquiladora? Hacen una cosa durante todo el día. Todo el día están haciendo, les llega la pieza, ponen botón, pasan el plumón. Les llega, le ponen el botón y pasan el plumón.
llega un momento en que lo pueden hacer con los ojos cerrados, con las manos amarradas, o sea, y de espaldas. ¿Por qué? Porque lo repiten tanto que se hacen expertos. Entonces, eso fue lo que él instauró en la fábrica de carros. Y pudo hacer, obviamente, que su producción aumentara increíblemente. En ese tiempo era el modelo T, ¿no? ¿Cuál es? Que si el pick-up o el automóvil o el no sé qué, no, antes nada más había uno y un solo color. Listo. Pero tenía, wow, o sea, imagínense, de estar a caballo a tener un vehículo con motor, era una vuelta, un giro de 180 grados, ¿no? También está por ahí Gantt. También a Henry, no me acuerdo, pero era Gantt. Gantt, la aportación que él tuvo fue la de los cronogramas o gráficas de Gantt. Un cronograma es la distribución de actividades a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que decíamos, pues para montar una tienda, vamos a suponer, ¿no? O instalar, ¿no? Una tienda. ¿Qué tiene que ser primero? Sí, ok, encontrar el local. Y luego pintar, instalaciones eléctricas, meter el mobiliario, ¿sí? Ahora, ¿todo se hace al mismo tiempo? No. Entonces, la gráfica de Gantt o un cronograma lo que hace es decir, ¿qué va primero? Pues encontrar el local, ¿no? Y luego, pues pintarlo, hacer las instalaciones eléctricas, después metes el mobiliario y hasta el final llega la mercancía. Eso es un cronograma. Obviamente aquí le pones fecha, día 1, semana 1, semana 2, semana 3, o día 1, día 2, día 3, o literalmente le pones las fechas, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda a esto? Todos pueden entender, todas las personas del equipo pueden entender qué sigue, qué va primero, qué va después. Y que si llega la fecha en la que tiene que ser el paso 2 y todavía no está el paso 1, a ver, o sea, esto se va a atrasar, no vamos a lograr el objetivo. Bueno, esto es lo que hace un cronograma. Y los Terblix. No, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Los Terblix es lo que inventaron. ¿Han visto la película? ¿Mande? Es que este lo tengo aquí. Este lo tienen aquí, por eso me lo brinqué. Ese que se me hace, a mí me hace interesante. ¿Dónde está? Los Terblix y Gilbreth. ¿Vieron la película Más barato por docena? No. ¿No? Sí, exacto, ya es viejita. Está basado en ellos. Está basado en esta pareja. Tenían, que es casi como los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Algo así, pero no, todos eran de ellos, creo. Creo que sí. ¿O no? Bueno, el caso es que era una pareja que tenía muchos hijos. Muchos, realmente. Tenían, creo que eran 12. Entonces, pero ellos estaban como con un enfoque total en eficientar el tiempo, en optimizar y todo eso, que crearon esto que le llamaron Terblings, que realmente es su nombre al revés. Y
imagínense que ellos no querían que ningún pedacito de tiempo se desaprovechara. Y dicen algunas lecturas que incluso en el baño les tenían pegados en la pared a los hijos, les tenían clases de, no me acuerdo qué otro idioma era el que no hablaban ellos, ¿no? Entonces, para que aprendieran un segundo idioma mientras estaban bañando, ¿no? Entonces, ellos eran fanáticos de la optimización del tiempo. Entonces, es pues realmente, pues es también como llevan la organización de su casa, pues con todo el pleberío, ¿no? Y pues bueno, nos va a faltar Fayol, que les digo, es uno de los temas más interesantes para mí, por eso me lo quise saltar. Pero con eso empezamos el próximo miércoles. Le pueden ir dando, como ya lo tienen aquí, váyanle dando una leída. Es muy interesante porque son principios administrativos básicos que funcionan en cualquier administración. Por ejemplo, división del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues de que en todas las organizaciones se debe de delegar, se debe de dividir el trabajo, no debe estar concentrado en una persona para un mejor fin, ¿no? La disciplina, pues que tiene que ser algo que tiene que existir. Si la organización define normas, reglas, cosas por hacer, se tienen que acatar. Sí, pero algo está ahí. Exacto. Entonces, está muy interesante los 14 principios administrativos de Fayol, y les aseguro que son cosas que vivimos todos los días. Se los aseguro. Entonces, le pueden ir dando una leída y el miércoles comenzamos con esto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Por el momento nada más se van entonces 2 tareas que les van a aparecer automáticas en el Classroom también, ¿eh? Sí, es de lo mismo. ¿Ok? Bueno, pues, me da mucho gusto estar con ustedes. 7:55. Bueno, en el video nos vemos, bajen el material. Quiero pensar que si ya llegaron hasta aquí es porque sí bajaron el material. Entonces, nos vemos.